Casi 7 de cada 10 jóvenes consumen pornografía, según estudios que nos indica y que nos ofrece ONG Save the Children. Por otro lado, también nos indica y nos informa de que el primer acercamiento que se produce a este tipo de contenido suele ser alrededor de los 12 años. Teniendo en cuenta que a esas edades nuestro cerebro todavía está en ese proceso de desarrollo, esto hace que al final los jóvenes tomen como referente este tipo de contenido a la hora de mantener sus relaciones afectivo-sexuales. Por otro lado, el estudio de Save the Children también nos informa que el consumo es mucho mayor en hombres que en mujeres, casi el doble, o prácticamente el doble, cuando en hombres es alrededor del 80%, mientras que en mujeres es alrededor del 40%. Teniendo en cuenta el consumo tan excesivo que se produce en nuestra sociedad, creo que es muy importante que tengamos en cuenta y que seamos conscientes de cuáles son los efectos negativos que tiene la pornografía en nuestro cerebro. En este primer punto vamos a hablar de cuáles son los efectos negativos que tiene la pornografía en nuestro cerebro. Al final tenemos que tener claro que todo lo que es la industria pornográfica actúa en forma de droga. Y es muy curioso porque se ha demostrado científicamente que al final este tipo de contenido es muchísimo más adictivo que lo que es la práctica sexual en sí. ¿Por qué se produce esto? Porque al final el contenido visual genera muchísima más dopamina que lo que genera lo que es la práctica. Al final nuestro cerebro primitivo pues no es capaz de diferenciar lo que es la realidad de lo que son las pantallas, lo que sucede detrás de la parte virtual. Y aquí también es importante que tengas claro qué es la dopamina. Al final la dopamina podemos decir que es una sustancia química, una sustancia que produce nuestro cerebro cuando algo le genera placer. Es decir, es una forma de indicarle a nuestro cerebro o de darnos una recompensa cuando vemos algún contenido, cuando comemos algo que nos genera pues muchísimo placer y muchísimo estímulo. ¿Qué pasa con esto? Que al final el ver pornografía no es algo natural, es algo que se ha creado gracias a internet y genera un estímulo demasiado fuerte para lo que es nuestro cerebro primitivo. Esto hace que al final pues nuestro cerebro genere muchísima dosis de dopamina y que le genere pues muchísima adicción porque la recompensa es muy grande. ¿Qué sucede entonces? Que cuando nuestro cerebro detecta que la recompensa es muy grande, pues tiende a repetir la acción y ahí es cuando llega pues la posible adicción. Es peligroso porque incluso se dan situaciones en las que ya no puedes controlar tu propia voluntad. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son las consecuencias negativas de alterar de alguna forma nuestro circuito de recompensa. Es decir, esos disparos de dopamina lo que hacen al final es que nuestro circuito de recompensa, nuestra tolerancia cada vez suba más. ¿Qué sucede? Que cuando nuestro cerebro cada vez necesita más dopamina, pues cada vez necesita irse a estímulos más extremos. Es muy bestia porque incluso el consumo exceso de pornografía también afecta de alguna forma a la estructura de nuestro cerebro. En concreto afecta al volumen de materia gris. Es decir, es el tejido de nuestro cerebro donde están las neuronas relacionadas pues con la inteligencia. Al final, esta reducción de materia gris lo que hace es que se afecten a funciones pues como el aprendizaje y la memoria, por ejemplo. ¿Y qué efectos tiene en el largo plazo que sigamos alterando ese circuito de recompensa? Al final, mientras más se altere este circuito de recompensa, se va a requerir mayor exposición y mayor frecuencia y intensidad de los estimuladores para poder alcanzar pues ese nivel de dopamina. ¿Esto al final en qué se expresa? Pues al final los adolescentes pasan a visualizar contenidos pornográficos que cada vez son más peligrosos y más nocivos. Y van a empezar a adquirir conductas de riesgo que en definitiva van a perjudicar a su desarrollo.